Bendiciones, les saluda su servidor, el apóstol Dr. Fito Delgado. En este video queremos ofrecer una respuesta a la pregunta que se ha hecho. ¿Existen los apóstoles hoy en día? Bueno, este video lo hemos dividido, lo hemos seccionado en 5 partes. Esta primera parte tiene que ver con la historia de este ministerio apostólico o el ministerio del apóstol. Vamos a Efesios capítulo 4, verso 8 en adelante. Dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. Verso número 10, el que descendió es también el mismo que ascendió, mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Verso 11, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Lo primero a entender es que es Dios el que escoge y elige. Según Mateo 22, verso 14, dice, porque muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y dice ahí en el mismo verso 11 de Efesios capítulo 4 que Él dio a algunos. Es decir, Dios es el que escoge, Dios es el que establece a sus ministros. Y en esta oportunidad, Él es el que escoge y establece, llama a un apóstol. ¿Qué quiere decir? Él llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Eso es lo que dice allí en el verso número 8. Dice, por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir esta frase y de dónde viene esta frase? Bueno, este término, esta frase se les era atribuido a los reyes que entraban y salían de una batalla victoriosos con el botín en su posesión. Y así como reyes que habían conquistado victoriosos, daban regalos a todos los hombres de su ejército y de su pueblo también. Bueno, nuestro Rey Jesucristo, con toda su vida, es decir, desde su nacimiento hasta su muerte, resurrección, hasta llegar a sentarse en su trono, venció al pecado, derrotó a Satanás y a toda la hueste de maldad ahí en la cruz del Calvario. Por eso el Padre le ha concedido el nombre que es sobre todo nombre, pero también, oye, como Rey victorioso, dio dones a los hombres. Y estos son los 5 ministerios. Y estos 5 ministerios dan testimonio de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Estas referencias las puedes encontrar en el Salmo 68, verso 17 al 20, Jueces capítulo 5, verso 12 al 13 y Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Observemos cómo la iglesia del principio era bendecida por la administración del ministerio del apóstol. Y esto, oye, décadas después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, se van a dar fechas, yo les voy a proveer con fechas porque hay personas que no creen en los 5 ministerios. Muchos dicen que cesaron cuando Cristo ascendió. Me estoy refiriendo en especial en este video al ministerio del apóstol. Entonces, ahorita pues vamos a ver cómo es que la iglesia del principio gozaba
de los ministerios, del ministerio del apóstol. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo número 1, dice que Matías fue contado con los 11 después de la resurrección y ascensión de Jesús. Matías. La carta de Romanos, que fue escrita en los años 56 a 57, oiga, 56 al 57, casi 20 años después de la muerte y resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Pablo es llamado como un apóstol, llamado a ser apóstol. La carta de Corintios también, que fue escrita en los años 52 al 53, dice ahí en Corintios 12, verso 11, que había, oiga, qué interesante, le voy a leer el pasaje, segunda de Corintios 12, verso 11, dice, me he vuelto insensato, vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debería haber sido encomiado por vosotros, porque en ningún sentido fui inferior, oiga, el apóstol Pablo hablando, porque en ningún sentido fui inferior a los más eminentes apóstoles. Otras versiones dicen a los más super apóstoles. Qué interesante, ¿verdad? Aunque nada soy. Bueno, seguimos adelante. Por ejemplo, la carta de Gálatas, que fue escrita en el año 49 después de Cristo. Jacobo es mencionado como un apóstol. En Éfesos, ahí en el capítulo 4, la carta fue escrita, oiga, se dice ser que esta carta fue escrita en el año 60, 30 años después de la muerte, de la resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Miramos mención de los 5 ministerios y en este caso el ministerio del apóstol. En el libro de Apocalipsis, que esta carta fue escrita aproximadamente en los años 95, aquí vemos que hay una lucha en contra de una falsedad del ministerio apostólico, dando a entender que el ministerio apostólico continuaba, aunque había algunos que la Biblia los denomina como falsos apóstoles, pero no solamente menciona falsos apóstoles, la Biblia habla de falsos profetas, falsos maestros, falsos hermanos. Ahora, cuando dice el libro de Apocalipsis que había falsos apóstoles, no está erradicando que había un auténtico ministerio apostólico. Simple y sencillamente la referencia en el libro de Apocalipsis hace referente a que habían algunos que llamándose apóstoles no lo eran. En el año 95, oiga, casi 60, 70, 80, casi 70, 60 años después de la muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué pasó? Porque estamos viendo en este video un poco de historia en cuanto al ministerio del apóstol. ¿Qué pasó? ¿Por qué no oímos de estos 5 ministerios? ¿Dónde se perdieron? Bueno, la historia registra que la iglesia del primer siglo creía y era bendecida por los 5 ministerios. Sufría persecución, pero miraba el poder de Dios. Y esta iglesia del primer siglo, pues es esta iglesia a la cual estamos aludiendo en estos pasajes bíblicos. Ellos sufrían persecución, pero miraban el poder de Dios. Está registrado que los mártires por Jesucristo y su palabra eran encontrados muertos, pero con una sonrisa en sus rostros. La historia registra que en el segundo siglo, los que fueron discípulos de los apóstoles de la iglesia primitiva eran considerados los padres apostólicos,
por su estrecha relación con los apóstoles de la iglesia primitiva. Estos padres apostólicos cubrieron todo el periodo del segundo siglo. Los padres apostólicos del periodo del segundo siglo aceptaban y creían en los apóstoles y los profetas. De tal manera, de tal manera que están registradas las palabras de Ireneo que dijo Ireneo, con frecuencia oímos hablar de hermanos que tienen en la iglesia el carisma profético y que por la virtud del Espíritu Santo hablan en todo género de lenguas y con miras a la utilidad manifiestan los secretos de los hombres y se interpretan los misterios de Dios, dijo Ireneo. Está registrado también que estos padres apostólicos del segundo siglo reflejaron la preocupación, por mantener y transmitir la enseñanza apostólica que ellos habían recibido del labio de los mismos apóstoles de la iglesia primitiva. Su misma dependencia, respecto a los escritos del primer siglo, nos muestra la superioridad de estos escritos y la alta estima en que fueron tenidos por la iglesia desde el principio. Los escritos, escuche bien, estos escritos del segundo siglo son inferiores a los escritos del Nuevo Testamento. Ellos estaban conscientes de estar viviendo la tradición apostólica y bajo la autoridad de las verdades proclamadas al principio en el primer siglo. De algún modo enseñaron que la época apostólica del segundo siglo, no consistió en recibir nuevas revelaciones del Espíritu, sino en entender y en transmitir fielmente la fe dada una vez a los santos, según lo escrito en Judas, verso número 3. Impresionante, ¿verdad? En el tercer siglo, allá como en el año 313 después de Cristo, la iglesia comenzó a decaer, cambiando su poder por una estructura gubernamental. En los tiempos del gobernador romano llamado Constantino, es que la iglesia cesó de sufrir el martirio. El cristianismo llegó a ser la religión de Roma por el edicto y la influencia de Constantino y otros más. Mas el gobierno romano poco a poco introdujo a la iglesia cristiana prácticas paganas que fueron contaminándola hasta corromperla completamente. Para este tiempo la iglesia había perdido ya su identidad y ese poder que un día miraba. La iglesia quedó con prácticas completamente antibíblicas y una tradición completamente religiosa inventada por hombres. Es aquí que por la influencia del gobierno romano, la iglesia y los 5 ministerios pierden su identidad. Sin embargo, la historia registra en particular este libro, Los Padres Apostólicos, en la sección de introducción dice así: los nombres y títulos de los ministerios aún estaban en efecto hasta el cuarto y quinto siglo. Sigue diciendo que ellos creían que el nombre o los títulos daban homenaje al Dios quien los había establecido. ¡Wow! ¡Qué precioso! Y no es que se busca un título, académico o ministerial. Esto es lo que está registrado en la historia. Estos padres apostólicos daban homenaje al Dios que les había llamado a estos apóstoles. Bueno, así llegamos a la Edad Oscura, aproximadamente desde los años 500 al año 1000. Después comenzó, después de esto, Dios comenzó a restaurar la iglesia y los 5 ministerios.
Por ejemplo, en los años 1500, la iglesia protestante, en los años 1800 se vio la iglesia de la santidad, en los años 1900 la iglesia pentecostal, en los años 1950 el movimiento de fe, la iglesia de fe, y en la actualidad la restauración de la iglesia continúa y la restauración de los 5 ministerios también, la restauración del ministerio apostólico. La reforma empezó, oiga, esta reforma empezó la restauración de la doctrina y en la actualidad los ministerios están siendo restaurados también. Yo quiero que usted observe conmigo de que la historia de la iglesia, de los ministerios y cómo en el primer siglo gozaban de los 5 ministerios, aún en el segundo y tercer siglo se reconocían los 5 ministerios y en el cuarto, quinto, llegando al quinto siglo es cuando llegamos a una edad oscura, así denominada por los historiadores, desde el año 500 hasta el año 1000. Pero entonces, desde el año 1500, Dios comienza a restaurar. Dios comienza a restaurar aquello que se había perdido. Aleluya, qué precioso, ¿verdad? El propósito de Dios, hermanos, es que los 5 ministerios estén en completo desarrollo mientras la iglesia está en la tierra, hasta que todos lleguen a la estatura del varón perfecto, tal como lo dice la Escritura en Efesios 4, verso 11. Los 5 ministerios bajo la unción del Espíritu Santo es la mano poderosa de Dios que hace y hace avanzar la obra del Señor aquí en la tierra, destruyendo toda obra del diablo que se oponga. Esto según Efesios 6, verso 12. Hace mención de demonios, principados, potestades, poderes y huestes. Oiga, observe la similitud. Primero Dios en el capítulo 4 establece esos 5 ministerios y entonces en Efesios 6 vemos también el gobierno satánico, que el Señor lo reprenda. Hermanos amados, qué precioso es esto. Primero es que Dios establece esa jerarquía, esa manera en que cómo va, hermanos amados, a gobernar, a establecer su propósito en la tierra. Y yo quiero que ustedes vean ahora conmigo la definición de esta palabra apóstol. ¿Cuál es la definición de la palabra apóstol? La palabra apóstol originalmente era un término marítimo usado por la gente de Fenicia que se aplicaba más específicamente a las expediciones militares. A veces se refería a una flota de barcos y el oficial que comandaba la flota. Con el tiempo pasó a ser aplicado a un hombre o a un grupo de hombres enviados en una expedición oficial autorizada por el gobierno romano para un propósito particular. Oiga, esta palabra apóstol lleva la idea de autorización y una comisión puesta en marcha por un poder superior para actuar en nombre de ese poder. Su significado se hizo aún más específico con el tiempo, cuando los griegos y más tarde los romanos trataron de difundir su influencia cultural en todas las regiones que habían sido conquistadas por sus ejércitos. Oiga, para llevar el dominio griego o romano a culturas ajenas, los apóstoles eran autorizados por el gobierno y enviados en una expedición con una flota de barcos lleno de colonizadores y todos los recursos necesarios para esa colonización.
Históricamente, el apóstol y los colonizadores establecerían, oiga, una colonia modelo con una cultura modelo en esas tierras recién conquistadas. Estas colonias se convertían en centros regionales de los cuales la cultura greco-romana podría ser extendida a las ciudades más pequeñas a su alrededor. De esta manera, las naciones que habían sido físicamente conquistadas y militarmente conquistadas, podrían ser conquistadas, oiga, ideológica y culturalmente también. Este enfoque de la palabra apóstol era el propósito del que lo enviaba. Un apóstol era alguien enviado con un propósito específico que con el tiempo ese propósito podía ser medido. Además, el apóstol siempre actuaba en nombre de aquel que lo enviaba, de aquel gobierno que lo enviaba a esa colonización. De hecho, en la historia de esta palabra, el enfoque estaba más en el que había enviado que el enviado. El apóstol era un agente claramente comisionado y autorizado por un poder superior y que era plenamente responsable ante ese poder por los resultados de la misión que se originó del que lo había enviado. ¡Qué tremendo! Un apóstol llegó a ser un embajador oficial o un emisario de una autoridad superior. El apóstol sería la personificación y la verdadera representación del que lo enviaba. El apóstol era absolutamente fiel a los propósitos, a las intenciones de aquel que lo había enviado. ¡Wow! Esto es historia del nombre apóstol, del término de ese oficio, de ese trabajo de un apóstol. Hagamos un resumen en cuanto a la historia de un apóstol. Bueno, un apóstol tenía sus orígenes fenicios y fue popularizado por los romanos. Apóstol era una palabra con términos marítimos, militares, pero su más fuerte era colonizador. Tenía la referencia a una flota de barcos, a un comandante saliendo a una expedición militar con el fin de colonizar la tierra conquistada, que con el tiempo vino a referirse a un hombre o a un grupo de hombres enviados con la misma comisión. El apóstol era enviado a conquistar, a colonizar esa tierra conquistada, estableciendo la ideología y la cultura de aquel que lo había enviado. El concepto apostólico, hermanos, lleva la idea de autorización, una comisión puesta en marcha por un poder superior, actuando en ese nombre de ese poder. El enfoque era más en el que había enviado que en el enviado. El apóstol era absolutamente fiel a los propósitos y a las intenciones del que lo envió. El apóstol venía a ser la personificación y la verdadera representación, de aquel que lo había enviado. Las responsabilidades de un apóstol en aquellos tiempos romanos eran las siguientes: recibir órdenes del emperador en cuanto a su comisión, coordinar toda la fuerza armada para esa colonización, administrar los recursos con el fin de llevar a cabo esa combinación.
era encargado de identificar y promover una estructura para llevar a cabo esa colonización. Manejaba los cambios necesarios y abruptos, planificaba en contra del enemigo, mantenía orden en aquella ciudad. ¡Qué interesante! Esto es la historia bíblica y una historia externa también de lo que era un apóstol.